Muy buenos días, saludos amigos televidentes y ya entrando de lleno en la última media hora de Noticentro al amanecer, estoy acompañada por Roberto Paganes del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras. Aquí le damos los buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Aixa. Y vamos a hablar de educación porque aunque es una visita relámpago del secretario de Educación a nivel federal, Miguel Cardona, es una visita muy fructífera, al menos porque se está reuniendo con todos los sectores, no solamente gubernamentales del Ejecutivo, Legislativo, sino también con los sindicatos. En el caso del sindicato que usted preside, no representa a los maestros, al magisterio, pero sí hay otros trabajadores del Departamento de Educación que sí son representados por sindicatos. Sí, personal no docente como profesionales, como enfermeras, asistentes de servicios especiales al estudiante, personal de mantenimiento, técnicos, y tenemos que agradecer que el secretario de Educación Federal nos haya provisto la oportunidad de escuchar a ese personal que también tiene que decir y tiene que ver con una educación de calidad en el país. Definitivamente, con el funcionamiento de nuestros planteles. Me dice que tuvo la oportunidad de reunirse por espacio de media hora con el secretario. ¿Qué planteamientos le pudo hacer? Sí, bueno, conociendo la gran preocupación que tiene el secretario sobre la gran inequidad y la pobreza y lo importante que es la educación para salir de esos males sociales, le planteamos que Puerto Rico es el tercer país en el mundo con mayor desigualdad y que nuestra niñez, el 58% de educación en el país, la falta de estabilidad. Nosotros llevamos 13 secretarios de educación en los últimos 15 años. Wow. En la pasada administración tuvimos cuatro secretarios. Un punto que parece ser que le interesó y le impresionó. Y le planteamos como alternativa la creación de un consejo de educación compuesto por la comunidad escolar y otros sectores sectores académicos, sectores económicos y sociales y gubernamentales, que tengan como encomienda fundamentalmente definir cuál es la estructura del Departamento de Educación que responde a las necesidades de nuestros niños y el monitoreo de los fondos federales en el país. Sí, porque lo cierto es que muchos de los fondos federales que llegan a Puerto Rico se pierden porque no se utilizan bien, y prácticamente también el hecho de que, como bien mencioné, hemos tenido tantos secretarios de educación, varios de ellos convictos también por utilizar el dinero que se supone vaya a las escuelas para beneficio y lucro propio. Y en términos, y además de presentarle la problemática, ¿qué soluciones ustedes le presentaron? Bueno, como dije, la creación de este Consejo de Educación, que no es una propuesta nueva, pero que los partidos políticos que nos han gobernado se niegan a implementar porque pierden ese control político partidista. Planteamos que la descentralización no se puede dar de la forma en que se está planteando, que es llevarle y entregarle las escuelas a los municipios, a los alcaldes que están en grave crisis económica y que van a utilizar esos fondos no necesariamente para atender la educación de nuestros niños, que la descentralización se tiene que dar realmente entregándole a la comunidad el control y el proceso educativo. También le planteamos lo importante que es que se mejoren las condiciones de empleo de todos los trabajadores de la educación, porque empleados mal pagos, como ocurre en el Departamento de Educación y como ocurre en el país en términos generales, no van a poder tener una calidad de vida que les permita proveer el servicio que ellos desean proveer a nuestros niños. Y lo cierto es que aunque se recibe, ¿verdad?, con los brazos abiertos y con ¿verdad?, satisfacciones que se van a descongelar, como quien dice, y liberar cerca de unos 4.000 millones de dólares, es mucho dinero, y garantizar que se utilice para lo que es debido, me imagino lo que les preocupa a ustedes. Sí, y el hecho de que mucho de ese dinero o no se utiliza o se utiliza en la contratación de compañías privadas que mantienen a sus trabajadores en condiciones de precariedad en sus empleos, no acumulan vacaciones, no acumulan enfermedad, salario mínimo. Sin embargo, a las agencias les cuesta más esos servicios que si emplearan esos trabajadores directamente. Y nosotros tenemos un ejemplo concreto con números del propio Departamento de Educación, en el caso de los guardias escolares, de los conserjes escolares, que son subcontratados. Al Departamento de la Educación le sale sobre 3 millones de dólares anuales más caro el servicio de limpieza de compañías privadas que si estos trabajadores fueran contratados directamente por la agencia, y se mejorarían de manera dramática sus condiciones de empleo. ¿Algún compromiso por parte
de él luego de escuchar sus preocupaciones? La realidad es que lo que ha dicho públicamente el secretario es su compromiso en términos generales con la educación, en agilizar fondos, en tratar de que los fondos lleguen directamente más a las escuelas, pero hasta donde sabemos, incluyendo la nuestra, no hizo compromisos concretos con ningún sector o grupo con el que se haya reunido. Pero por lo menos, como usted mencionó al principio, mucha de la información que usted le proveyó en términos de estadísticas, de datos de nuestros niños y de nuestra juventud, que le sorprendieron porque probablemente desconoce y que es importante que tenga en mente. Obviamente tenemos el beneficio de que es un secretario de raíces puertorriqueñas, así que tiene y muestra una preocupación realmente genuina con la educación de Puerto Rico. Estamos esperanzados en que le dé seguimiento a nuestros planteamientos y a los planteamientos que le han hecho otros grupos para que por fin se atienda a un departamento de educación que recibe billones de dólares anuales y que la realidad es que no está desarrollando a nuestra niñez de la manera adecuada. Y dinero que muchas veces termina en bolsillos que no le corresponden. Gracias, Roberto Pagán. ¿Ah? Iba a indicar que también no tuvimos la oportunidad de planteárselo, pero en términos del uso de fondos, la Junta de Control Fiscal está utilizando los fondos federales para proyectar un crecimiento económico artificial y provocar aumentos, el pago exagerado a los bonistas, pero sé que eso es otro tema, encantado de poderlo cubrir en otra ocasión. Claro que sí, entonces la invitación está abierta. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos con más de Noticentro al Amanecer.